Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que se encuentran con nosotros en esta tarde hermosa, ¿verdad? Gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Tuvimos un día frío, pero no estaba eh, tan frío como el día de ayer. Hoy salió el sol y podíamos sentir lo hermoso, ¿verdad? Lo maravilloso del sol que nos puede calentar, aún a pesar de la temperatura que estaba. Y gracias a Dios por eso. Bienvenidos a la casa del Señor. Ustedes que nos acompañan a través de estos medios informativos, bienvenidos también. Un gozo que se encuentren con nosotros. Hermanos, los anuncios de esta semana. Al terminar esta grabación nos reunimos en nuestro lugar de costumbre para continuar estudiando personajes bíblicos. Creo que nos quedan como 5 personajes más y después vamos del Antiguo Testamento y vamos a pasar a personajes del Nuevo Testamento a estudiar cada uno de ellos y vamos a estar salteando. Yo creo que cada 30 personajes nos vamos a ir cambiando. Gracias a Dios por este estudio, ¿verdad? Del pastor David Cortés allá en Tijuana, que se dedicó por muchos años, ¿verdad? A estudiar cada uno de los personajes de los que están en las Sagradas Escrituras y nos ha dado un buen estudio acerca de esto. También el próximo domingo a las 8:45 de la mañana grabamos y a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical. Después de eso, a las 11 de la mañana tenemos la predicación. Los domingos continuamos estudiando, hermanos, la Galería de la Fe y hasta terminar. Tal vez tengamos un paréntesis después de esta semana, de este domingo que entra, vamos a hablar acerca de la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántas semanas le vamos a dedicar a eso, pero es importante. Este mismo próximo domingo, aunque nosotros todavía aún no tenemos servicios, ¿verdad? Y le pido que continúe orando por mi garganta porque al terminar el servicio del domingo de mediodía, a mí se me cierra la garganta y difícilmente puedo hablar con el cansancio y la irritación. Pero este domingo es especial, hermanos. Por la tarde vamos a tener la cena del Señor. Y si usted ha sido bautizado, usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal y ha sido bautizado conforme a la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ustedes tienen ese privilegio de venir y de participar en la cena del Señor. Es importantísimo, hermanos, no perder de vista lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, perdón, por nosotros. También, entonces, eso es el domingo a las 6 de la tarde. Continuamos, hermanos, orando por las necesidades espirituales que hay cada una de las familias, en la congregación. Debemos de orar mucho, hermanos. Se vienen tiempos extraños, tiempos difíciles, pero recuerde, hermano, hermana, que nosotros estamos fundamentados sobre Jesucristo. En nadie más. Aquí no tenemos un pastor famoso, ni yo tampoco soy famoso, ¿verdad? Tal vez para mi esposa, mis hijos y mi mamá, ¿verdad? Pero de ahí en más para nadie. Pero estamos, hermanos, sentados, estamos fundamentados, estamos cimentados, queridos hermanos, sobre nuestro Señor Jesucristo y nada de lo que está pasando ha sido sorpresa para Él y eso es importantísimo y de hecho es de lo que vamos a predicar en esta tarde. Entonces debemos continuar orando por nuestro país, que el Señor continúe estando en control y sabemos, hermanos, que el tiempo de la venida de nuestro Señor ya está cerca, más cerca de lo que nos imaginamos muchas veces. Continuando con eso, recuerde estar orando por mi suegra que la operan el día 15 de este mes. Le van a operar su rodilla y por favor le ruego que esté orando por ella, la hermana María Ceballos. Ella batalla mucho para caminar, su rodilla le lastima muchísimo, entonces le van a operar ese día. El próximo lunes, el día 9 de diciembre, operan a la hermana María Elena López de ese tumor, ese crecimiento que tiene en su matriz. Y le pido por favor que ore mucho por ella, que el Señor dirija a los doctores y que esto, hermanos, pueda hacer que tanto ella como su esposo se acerquen
que regresen nuevamente a los pies del Señor. Es muy importante, hermanos, estar congregándonos, estar siendo fieles ante nuestro Señor. Y también por los hermanos que han estado enfermos. ah, Le pido que ore por mi esposa también. Ella en rato se pone un poco enferma, ¿verdad? Sus situaciones, parte de su crecimiento, de su edad, a veces se le complica un poco. Entonces le pido que por favor esté orando por ella, que interceda por ella. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por su palabra. Le agradecemos, Señor, por la provisión que nos ha dado, Dios mío, por la libertad que tenemos de reunirnos, Señor, en esta tarde, por las facilidades, Dios mío, que nos ha dado este lugar, Señor, para poder predicar su palabra, un lugar, Señor, donde tenemos la capacidad, Dios mío, de hacer llegar esta su palabra a muchísima gente. Bendígala, por favor, que su palabra no regrese, Señor, vacía. Y pedimos, Señor, en su promesa, rogándole que usted, Señor, nos hable en esta tarde. Queremos escucharle, Señor. Queremos escucharle. Que no sé yo quién está hablando, sino solamente usted. Ayúdenos, por favor, Dios mío, se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo. Primero que nada va a ir conmigo a Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, y solamente vamos a leer un versículo y después nos vamos a ir a un salmo y vamos a leer un solo versículo también. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Después usted vaya conmigo, por favor, al Salmo 118, el versículo 22 dice simple y sencillamente esto: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo, hermanos, es la piedra angular. Jesucristo, hermanos, es la piedra principal. Y cuando nosotros estamos hablando, pensando en esta metáfora que es llamada antropopateia, no solamente se le está llamando una piedra singular, una piedra común y corriente, hermanos, sino que se le da el título y se le adjunta la palabra angular. Y se le adjunta, queridos hermanos, de una manera enfática, de una manera en que está resaltando, está recalcando, está, queridos hermanos, sacando a relieve esa posición. Y esto es importantísimo, queridos hermanos, porque mire, en nuestras vidas nosotros podemos depender o creemos depender de muchísimas cosas, de las cuales todas son situacionales. Vamos por el diario andar nuestro y mire, nosotros llegamos a pensar que estamos, en primer lugar, dependiendo de nuestro trabajo. En segundo lugar, llegamos a pensar, queridos hermanos, que usted y yo estamos dependiendo de nuestra salud. Llegamos a pensar, hermanos, que estamos dependiendo de un edificio tan hermoso como este. Llegamos a pensar, hermanos, que estamos dependiendo en nuestra capacidad intelectual. Llegamos a pensar, hermano, que estamos dependiendo de mis fuerzas. Llegamos a pensar, queridos hermanos, que estamos dependiendo del medio ambiente en el cual usted y yo nos desenvolvemos. Y todo esto que le acabo de decir, hermanos, es un error garrafal para nuestras vidas.
Sabe, queridos hermanos, que en realidad usted y yo debemos de pensar que el sostén que usted y yo tenemos, ese fundamento, esa piedra angular que los constructores desecharon, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es en ella, hermano, hermana, en la que usted y yo debemos de entender, fíjese, enfáticamente, nuevamente uso esa palabra, debemos de entender enfáticamente que es en Él en quien debemos usted y yo depositar nuestra dependencia completamente. Porque, hermano, usted y yo podemos tener una gran enfermedad, usted y yo podemos tener el peor de los trabajos, usted y yo podemos tener la casa más humilde o el jacal más increíble que usted se imagine, pero teniendo a Cristo, queridos hermanos, como sostén, como piedra, como cimiento principal en nuestras vidas, usted y yo, hermanos, tenemos lo mejor que podríamos haber conseguido. Cuando la palabra de Dios, hermanos, usa esta metáfora, se está usando para dándonos a usted y a mí un entendimiento en donde el constructor, fíjese, necesita obtener una pieza clave para ese edificio. Una pieza, hermanos, que va a ser la más fuerte, va a ser la más durable y la va a colocar en la posición más crítica de esa construcción. Es ahí, hermanos, en donde entendemos el carácter enfático de esta palabra piedra angular. Es ahí, hermanos, donde usted y yo entendemos que esta construcción necesita firmeza. Esta construcción necesita la fortaleza. Esta construcción, hermanos, fíjese lo que le voy a decir, necesita la omnipotencia y eternidad que solamente nuestro Señor Jesucristo puede otorgarnos a usted y a mí. ¿Sabe, hermanos? En Él usted y yo obtenemos el fundamento espiritual. Y para obtener un fundamento espiritual, hermano, hermana, usted y yo necesitamos tener una piedra angular que sea espiritual, sobre la cual, hermanos, la iglesia se está sobre edificando, está siendo sostenida. Y todo, hermanos, perdón, todas las dependencias que están al exterior del edificio, a aquellas ornamentales, a aquellas cosas, hermanos, que le dan la hermosura, tanto como la viga más pequeña, se sostienen de ahí, hermanos. Eso es lo que significa tener el sostén principal dentro de estas cosas. Mire, tanto en Jueces capítulo 20, en 1 Samuel 14, en Isaías 19, y quiero leer, yo creo que voy a leer Isaías 19. Tenemos ahí un ejemplo, hermanos, de lo que nosotros muchas veces, o del error en que nosotros muchas veces podemos caer, ¿sí? Y este error, hermanos, enfático, es la gran contrariedad, voy a usar esa palabra, de confiar en nuestras propias capacidades. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 19. Y luego dice, voy a leer varios versículos. Me voy a quedar en uno solo, pero quiero empezar del versículo 11. Dice: ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón
Fíjese lo que dice, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Versículo 13, fíjese lo que dice: se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son, fíjese lo que dice ahí, la piedra angular de sus familias. Sabe, hermano, en esta declaración en el libro de Isaías se nos hace ver, hermanos, el gran error que muchas veces cometemos nosotros, perdón, al igual que Egipto, en depositar nuestra confianza en cualquier otra persona que no es, fíjese, que no es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente, en Jesucristo, hermanos, solamente es en Él en quien nosotros podemos atribuir la victoria de nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque es en Cristo a quien se le ha atribuido el título de piedra angular. Hermanos, si usted está sobreedificando en la capacidad intelectual que usted tiene, en el trabajo que usted tiene, en una persona, por decirlo de una manera, ¿verdad? Tal vez estábamos esperanzados en un presidente, y algunos no hemos perdido la esperanza, ¿verdad? Que transforme a la sociedad. Hermanos, estamos esperanzados equivocadamente. Porque esa transformación y ese sostén en nuestra sociedad, en este país, hermanos, tiene que ser Jesucristo. A nadie más se le puede atribuir esa capacidad, a nadie más. Es Jesucristo quien es el encargado, el encargado de la obra completa, de la edificación, queridos hermanos, de esta iglesia. Y le digo, hermana, estoy usando este término de esta iglesia porque es importante entender, hermano, que no nos referimos perdón, al edificio en el cual estamos reunidos. No, hermano, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia la conformamos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que nos reunimos en X lugar, pero somos nosotros, la asamblea, los llamados afuera, queridos hermanos. 5 cositas, hermanos, que usted y yo tenemos que aprender de esto. Y la primera es simple y sencilla: la piedra angular es la que sostiene y sobre la cual se levanta el edificio. ¿Sabe, hermano, que sin Jesucristo no hay cristianismo? Y usted dirá, hermano, pues ¿a qué se refiere? Por supuesto que solamente con Jesucristo hay cristianismo. A lo que me refiero, hermanos, es que perdón, hoy en día existen congregaciones, hermanos, que hay de todo. Déjeme le digo, hay de todo. Hay un gran espectáculo de luces, hay un gran espectáculo de música, hay un gran espectáculo de danza, hay un gran espectáculo de profecía, hay un gran espectáculo de tantas cosas, y todo está presente. Pero el único que está ausente, queridos hermanos, en estos lugares es Jesucristo. Y esa clase de iglesias, queridos hermanos, yo se lo recuerdo, esa no es una iglesia cristiana. El catolicismo, hermanos, no es el verdadero cristianismo. Las iglesias carismáticas, hermanos, no son el verdadero cristianismo. No importa, queridos hermanos, que se llamen la iglesia de Dios.
No importa que se hagan llamar el evangelio cuadrangular y completo. No importa, queridos hermanos, que se pongan el título que se pongan. Cuando Jesucristo está ausente de esos lugares, nos demuestra a usted y a mí, hermanos, que ahí no hay cristianismo. ¿Sabe por qué, hermano? Hermana. Porque el cristianismo simple y sencillamente se compone de todos aquellos que han o que hemos nacido de nuevo, grandes y pequeños, del color que sean, hermanos, de la estatura que tengan, del poder que tengan o de la debilidad que tengan. Todos nosotros, quien hemos dado este paso de fe, hermanos, somos sostenidos completamente, en Cristo. Fíjese, somos sostenidos completamente en Cristo. Hermanos, es increíble, los cambios tan drásticos que han sucedido en tantas congregaciones que existen hoy en día. Por darle un ejemplo, cuando la iglesia pentecostal o apostólica, hermanos, cuando ellos comenzaron, eran un grupo que predicaba la palabra de Dios, que predicaba la separación, que predicaba la necesidad, válgame la redundancia, hermanos, de Cristo en la vida de cada uno de los miembros de esa congregación. Y hoy en día, queridos hermanos, hoy en día se predica de todo menos de Jesucristo. Hoy en día hay un predicador, ¿verdad?, supuestamente cristiano para cada necesidad que usted tenga. Si usted tiene el anhelo de las riquezas, ahí está ese tipo, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad?, tanto en español como en inglés, que se dedican a predicar y a engañar a la gente. Y le van a enseñar a usted, hermano, y le van a decir, ¿verdad?, que Cristo quiere que usted sea próspero, que no tiene por qué estar sufriendo. Ay, hermano, qué contradicción tan grande. Que solamente le diga a usted a Cristo que haga las cosas y Él las va a hacer. Y se atreven esta clase de gente y de predicadores a sacar demonios, a curar enfermedades y a sanar, a hacer milagros. Y le ordenan a Dios que lo haga. Qué curioso, ¿verdad? Y digo curioso, hermanos, porque el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios que 3 veces le he rogado al Señor que quite de mí este aguijón, y me ha contado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ese pasaje no lo escuchan. No quieren hablar de los sufrimientos de Job, pero sí se brincan a hablar de las riquezas de Job, nada más. Hermano, ahí no está la piedra angular. Y si no hay piedra angular, ahí no hay cristianismo. Hermano, en segundo, otro principio que ustedes tenemos que aprender es: la piedra angular, hermanos, es el medio por el cual las paredes y el resto del edificio, o el techo, hermanos, y las divisiones están unidas. De otra manera, hermanos, hay una desunión. A Cristo, hermanos, fíjese, a Cristo, ahí encontramos la entera y gloriosa piedra angular. Aquella, hermanos, que nos mantiene a usted y a mí unidos, aun a pesar de las diferencias de carácter, aun a pesar, hermanos, de nuestras diferencias culturales, ¿verdad? Porque hablamos español. Y a veces yo no entiendo lo que los hermanos colombianos dicen, y de seguro que ellos no entienden lo que yo digo. A veces no nos entendemos ni entre mismos mexicanos, ¿verdad? Por el español que hablamos. Tenemos costumbres, completamente diferentes. Y mire lo maravilloso y lo glorioso de Cristo, hermanos. Como piedra angular que nos sostiene y nos mantiene a usted y a mí unidos. No importa el color, la raza o las diferencias que existen en nosotros.
hermanos, si fuera por usted y por mí, nunca, fíjese, déjese lo digo de esta manera, nunca estaríamos de acuerdo. Nunca lo estaríamos. ¿Por qué? Puede ser por nuestra cultura, puede ser por nuestras tradiciones, puede ser por nuestro pensamiento, puede ser por nuestro intelecto, puede ser por tantísimas cosas, hermanos. Pero si no fuera por Jesucristo, ni usted ni yo estaríamos presentes aquí en este día. No importa, hermanos, si es judío, no importa si es gentil. Hemos sido hechos, queridos hermanos, una sola persona. Y es ahí, queridos hermanos, donde usted y yo nos tenemos que gloriar en la maravilla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En las maravillas, queridos hermanos, del poder de nuestro Salvador. Mire, vaya conmigo a Efesios, y es un pasaje bien conocido. Efesios capítulo 2. Y dice el versículo 14. Fíjese que cómo empieza el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz. Me quedaba, ¿por qué Pablo comienza con esta palabra? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque fuera de Jesucristo, usted y yo viviríamos en conflicto constante. Fuera de Jesucristo, usted y yo, a pesar de las riquezas, a pesar de vivir en este país, hermanos, usted y yo viviríamos de una manera horrible. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, usted y yo, hermanos, somos partícipes de la misma gracia divina. La gracia que Dios me ha dado a mí es la misma gracia que Dios le ha otorgado a usted. Es la misma gracia que Dios le dio a mi madre. Es la misma gracia que Dios le dio a los misioneros que han ido alrededor del mundo. Y es la misma gracia que a través de estos misioneros Dios está repartiendo a la gente que escucha el mensaje del evangelio y se acerca en fe a Él. Y en ese momento, hermanos, ellos son parte de esta iglesia. En ese momento, hermanos, son parte del cristianismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo los está sosteniendo. Tercer principio, hermanos. La piedra angular, hermanos, es la que establece y dicta la dirección del edificio. Es decir, el sentido en el cual la iglesia debe caminar. Usted no se imagina, hermanos, usted no se imagina en cuántas congregaciones hoy en día, hermanos, en las juntas que tienen hay insultos, hay pleitos, hay de todo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque son unos cuantos los que quieren dirigir el camino de la iglesia. El camino de la iglesia, hermanos, el camino de esta congregación, no lo establezco yo. No lo establece el pastor Salazar, no lo establece el pastor Mitchell, no lo establece el pastor King. ¿Sabe quién lo establece? Nuestro Señor Jesucristo. A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que nos enseña a usted y a mí qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. Versículo 21 de Primera de Pedro, capítulo 2 dice, capítulo 1, perdón. Estoy en el 1, en el 2. Capítulo 2, perdón. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fíjese lo que dice ahí,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus, ¿qué dice ahí? Pisadas. Hermanos, yo hace un momento, antes de venir a la iglesia, aquí a este edificio, a la predicación, le decía a mi esposa, cuando nos estábamos arreglando para venir, y le digo, Emma, le dije, no tienes idea del don que Dios le ha dado al pastor Mitchell para las finanzas. No tienes idea. Le digo, el hermano tiene una capacidad, un don inmenso. Dios le ha enseñado. Y sabe una cosa, hermanos. Lo importante de esto que le estoy diciendo es cuando usted y yo nos damos cuenta que nuestros líderes en la congregación, que los hermanos que están en eminencia, que los hermanos que tienen un ministerio son verdaderamente dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que es quien dicta, hermano, el paso y la dirección que usted y yo llevamos como parte de este cristianismo. El cuarto principio, hermanos, y esto es importantísimo, fíjese, la piedra angular conserva, la piedra angular preserva a la casa. Es por eso que el constructor, hermanos, perdón, siempre elige y pone el cimiento más fuerte que puede encontrar. Nos cambiamos a una casa hace 5 años, en enero van a ser 5 años. Y hay algo curioso, quitamos las alfombras, las paredes estaban perfectas, no tenía fracturas ni nada. Y nosotros cuando hicieron la inspección de la casa nos fijamos mucho en eso, pero nunca se nos ocurrió quitar la alfombra. Y sabe una cosa, los cimientos, usted sabe, aquí en este país son diferentes a los cimientos que tal vez hacen en Colombia, en El Salvador o en México o en algunos otros países, ¿verdad? Pero aquí el cimiento es diferente. Y las paredes estaban firmes, están en la casa firmes y todo, pero cuando levantamos la alfombra, porque nos propusimos a poner piso de madera en la sala y en los pasillos y en las recámaras, y esto pasó en todas las recámaras, nos dimos cuenta que el concreto, el piso alrededor del cimiento, hermanos, tenía fracturas y tenía desniveles. ¿Sabe? Cuando uno no está agarrado completamente y sostenido completamente de esa piedra angular, usted y yo no somos preservados completamente. Y no estoy diciendo que usted pierde la salvación, hermano, estoy diciendo que nuestro sufrimiento, por el cual muchas veces usted y yo pasamos, no siempre, pero ahí hay en parte porque usted y yo nos rebelamos y nos salimos del control y la protección y del sostén y de la preservación que nuestro Señor Jesucristo tiene para usted y para mí. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo es quien preserva y conserva la iglesia de Dios. Es Jesucristo quien soporta, queridos hermanos, todos los ataques y las embestiduras del enemigo en su propia persona, impidiendo, queridos hermanos, que estos ataques lleguen a usted o lleguen a mí. Y si usted y yo llegamos a a entender esta realidad, queridos hermanos, usted y yo nos vamos a dar cuenta que en realidad, hermanos, aunque hay batallar y hay ataques y hay tribulación, mire, hermano, usted y yo podemos entender en ese momento la vida de Job. Es ahí donde nuestros ojos son abiertos y entender que Job en realidad nunca confiaba en sí mismo. Siempre, hermano, en la expresión de sus labios
y en las declaraciones, aún hermanos, cuando estaba sufriendo depresión, honraba y glorificaba a Dios y establecía el principio que lo que él tenía y la conservación que él tenía, y que había llegado hasta ese momento, a pesar de que su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete, él nunca lo hizo, porque fue preservado verdaderamente por Dios, por Cristo. En otras palabras, hermano, toda la fuerza en la vida de Job venía a través de la esperanza y de la confianza en esa piedra angular que es Jesucristo. Hay una pregunta para nosotros: ¿en qué estamos usted y yo confiando? ¿Cuál es el sostén que usted y yo tenemos? Para terminar, hermanos, yo quiero recordarle que Jesucristo, hermanos, a diferencia de cualquier otro fundamento y de cualquier piedra angular, Jesucristo es la piedra angular viva. Y porque Cristo vive, hermano, usted y yo vivimos. Cristo tiene la vida en sí mismo. Cristo, queridos hermanos, es en quien usted y yo podemos depender. Fíjese lo que dice el versículo 5 de 1 de Pedro 2: vosotros también, como piedras vivas y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y me brinqué, hermanos, discúlpenme. Sed edificados como casa espiritual. Queridos hermanos, Jesucristo es la piedra angular. Y la pregunta en esta tarde para nosotros, mientras la hermana Tania toca, es: ¿en quién vive usted, hermano? ¿En quién? ¿Se ha puesto a pensar en quién estamos confiando nosotros? ¿Se ha puesto a evaluar, hermano, hermana, en su vida en quién está sosteniéndole a usted? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, quién dirige su vida? ¿Quién dirige la dirección de los pasos que usted está tomando? ¿Se ha puesto a pensar por qué está en el lugar en el que está ahorita? Querido hermano, querida hermana, yo quiero recordarle que si usted está pensando que usted está construyendo su vida y que usted es quien sostiene a su familia, y que es usted quien establece la dirección de su vida, y es usted quien conserva ese hogar, esa vida, hermano, hermana, usted está equivocado. Porque su vida y la mía en un momento se acaba. Ni usted ni yo tenemos las fuerzas para sostener una familia. Ni usted ni yo, hermanos, tenemos la capacidad de levantar un edificio. Hermano, hermana, entienda que fuera de Cristo ni usted ni yo podemos hacer en absoluto nada. Fuera de Cristo usted y yo somos tierra nada más. Fuera de Cristo, hermanos, usted y yo somos muertos. Fuera de Cristo, hermanos, usted y yo, no importa qué aspecto tengamos, fuera de Cristo, en usted y en mí no hay vida. Es tiempo, creo yo, hermano, hermana, que se acerque a Dios y que le agradezca por lo que Jesucristo ha hecho, y que le entregue, hermano, hermana, a Jesucristo la honra y la gloria por lo que usted ha logrado. Porque es en Jesucristo que estamos usted y yo aquí. Solamente en Él. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor, su misericordia. Dios mío, el cuidado que tiene de nosotros. Gracias, Dios mío, por ser ese sostén que nos lleva, Señor, de victoria en victoria. Ese sostén, Señor, que nos da la vida. Ese sostén, Dios mío, que le da sentido a lo que hacemos. Ese sostén, Señor, que nos
nos ha trazado una meta. Ese sostén, hermano, Dios mío, que usted nos sustenta. Gracias, Señor. Yo le pido, Dios mío, por los hermanos que me han escuchado en esta tarde, que usted, Señor, nos ayude a entender esto. Que nos ayude, Dios mío, a aceptar su posición y a dejarnos, Señor, a dejarnos dirigir por usted. Gracias, Dios mío, por la vida que nos ha dado. Gracias, Dios mío, porque si no fuera que usted es esa piedra angular en nuestras vidas, Señor, nosotros no estaríamos aquí. Bendiga su palabra, Dios mío. Yo le ruego por cada uno de mis hermanos que escucharon esto, Señor, que los bendiga y que los ayude. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús le estamos pidiendo esto. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.